Hay lugares que uno no vuelve a ver, sino hasta que alguien muere. No porque uno no quiera, sino porque a veces marcharse de un lugar significa marcharse de todo lo que hay adentro. Y volver significaría tener que recoger lo que se dejó sin saber si uno todavía tiene las manos para cargarlo. Lucía Mondragón tenía 43 años cuando bajó del autobús en el pueblo de San Isidro Labrador una mañana de octubre que olía a tierra mojada y a leña encendida. 20 años. 20 años sin pisar ese suelo, sin ver esa plaza, sin escuchar las campanas de esa iglesia, que sonaban igual que siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si ella no hubiera pasado tampoco. Traía una maleta mediana y un nudo en el estómago que no era exactamente tristeza, aunque se le parecía. Era algo más complicado que la tristeza. Era esa mezcla de culpa y alivio y miedo que tienen las personas que se fueron de un lugar antes de que todo terminara, y ahora regresan a recoger lo que queda. Su padre había muerto 3 días atrás. Un infarto silencioso en la madrugada, solo en el cuarto de siempre, sin que nadie pudiera hacer nada. Así se lo comunicó su hermana Rosa en un mensaje de 3 líneas que no tenía ni un signo de cariño. Rosa. El nombre llegó a la cabeza de Lucía con todo el peso de 20 años de distancia. Rosa, 2 años mayor, siempre 2 años más firme, 2 años más convencida de que ella sabía mejor que nadie cómo debían hacerse las cosas. Rosa, que se había quedado en el rancho cuando Lucía se fue, que había cuidado al padre durante los últimos años, que había llevado el peso de lo que Lucía decidió dejar atrás. Lucía no tenía excusas para haberse ido. O sí, las tenía. Pero eran las excusas que uno construye cuando tiene 20 años y cree que el mundo grande que espera afuera es más importante que el mundo pequeño que deja adentro. Se había ido con un hombre que resultó ser menos de lo que prometía. Había llegado a una ciudad que resultó ser más difícil de lo que imaginaba, y había construido una vida que no era la que soñó pero que era suya, con trabajo en una tintorería, un departamento rentado, y la compañía de una amiga que era más familia que cualquier pariente de sangre. Y había dejado a Rosa sola con el padre y el rancho y la tierra, y todo lo que eso significaba. Lo sabía, lo había sabido siempre. Y había cargado esa culpa en algún lugar que no miraba con frecuencia, ese cajón del corazón, donde uno guarda las cosas que sabe que están ahí, pero que no abre porque abrirlo cuesta demasiado. El taxi la dejó en la entrada del rancho al mediodía. La tranquera de madera seguía siendo la misma, aunque más vieja, con la pintura descascarada y el alambre oxidado en las bisagras. El camino de tierra hacia la casa tenía las mismas piedras de siempre, el mismo árbol de mezquite que daba sombra a la mitad del camino, el mismo olor a pasto seco y estiércol, y algo que no tenía nombre pero que era simplemente el olor del lugar donde uno creció. Lucía se quedó parada un momento en la entrada con la maleta en la mano, mirando la casa al fondo. Era más pequeña de lo que recordaba, o quizás ella era más grande. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Las paredes seguían siendo blancas, aunque con manchas de humedad en las esquinas. El techo de teja estaba igual. El corredor de la entrada con las 2 sillas de madera donde el padre se sentaba las tardes a ver el sol bajar. Rosa salió a la puerta antes de que Lucía llegara. Se miraron desde la distancia del camino, 20 metros, 20 años, con esa extrañeza de las personas que fueron muy cercanas y ahora no saben exactamente qué son. Rosa había envejecido. No más que lo esperado para alguien que había trabajado tierra durante 2 décadas,
pero había algo en sus ojos que Lucía no reconoció de inmediato. No era tristeza por el padre muerto. Era otra cosa, algo más parecido a la precaución. Se abrazaron en el corredor con ese abrazo corto y educado de quienes ya no saben bien cómo abrazarse. El cuerpo recuerda la costumbre pero no la intimidad, y hay una diferencia enorme entre las dos. Rosa olía a jabón de lavadero y a tierra. Lucía a perfume barato y a viaje largo. Dos vidas distintas que por un momento volvían a ocupar el mismo espacio. «Bienvenida», dijo Rosa. Y la manera en que lo dijo, sin calidez pero tampoco sin hostilidad, con esa neutralidad de quien ha ensayado la palabra, le dijo a Lucía que este regreso no iba a ser sencillo, que había cosas que no estaban en el mensaje de 3 líneas, que entre esas paredes había algo que todavía no sabía y que Rosa sabía que no sabía. Pero eso Lucía no lo entendió esa tarde. Esa tarde solo entendió que su padre estaba muerto, y que el rancho olía igual que siempre, y que 20 años eran mucho tiempo para tratar de recuperarlos en 3 días de velorio y entierro. Lo demás lo entendería después, cuando ya no hubiera manera de no entenderlo. El velorio fue en la casa como se hacía en ese pueblo, sin funeral con sala alquilada, sin flores de floristería, con el ataúd en la sala donde siempre estuvo la mesa del comedor y la gente del pueblo entrando y saliendo con tamales y café, y ese murmullo continuo de los velorios de campo que mezcla el rezo con el chisme y la memoria con el hambre. El padre era conocido. Había vivido en ese pueblo toda su vida. Había trabajado esa tierra durante 50 años. Había criado a 2 hijas solo después de que la madre murió cuando Rosa tenía 12 y Lucía 10. La gente saludaba a Lucía con esa curiosidad apenas disimulada que existe en los pueblos chicos cuando regresa alguien que se fue. La miraban buscando en su cara los 20 años que se había perdido, midiendo qué tan distinta era la que se fue de la que volvió. Algunas mujeres le apretaban la mano con compasión. Los hombres inclinaban la cabeza. Y todos, sin decirlo, llevaban en los ojos la misma pregunta. ¿Por qué tardaste tanto? Lucía no tenía respuesta para esa pregunta. O sí la tenía, pero no era una respuesta que cupiera en un velorio. La verdad era que había tardado tanto porque regresar significaba enfrentarse a Rosa, y enfrentarse a Rosa significaba enfrentarse a la culpa de haberse ido. Y enfrentarse a esa culpa era lo más difícil que Lucía había postergado en 20 años de vida. El testamento se leyó al tercer día, la mañana después del entierro, en la sala donde todavía quedaba el olor a flores y a cera de las velas del velorio. El notario era un hombre de unos 50 años que venía del pueblo vecino, con maletín de cuero y esa manera formal y sin emoción de los hombres que trabajan con documentos que cambian vidas y que aprendieron a no involucrarse en los cambios. Rosa estaba sentada frente a la mesa, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y una expresión que Lucía no supo leer. Lucía se sentó al otro lado, con la sensación extraña de estar en su propia casa como si fuera visita. El notario abrió el maletín, sacó los papeles y empezó a leer con esa voz monocorde que tienen los documentos legales, llena de palabras que suenan importantes, pero que la gente del campo no siempre entiende a la primera. El rancho, la tierra, el ganado y todo lo que hubiera en la propiedad quedaba en su totalidad a nombre de Rosa Mondragón. No había división, no había porcentaje, no había ninguna mención de Lucía más que como testigo secundario de un documento firmado 5 años atrás. 5 años atrás, cuando el padre todavía estaba bien, cuando todavía habría podido llamar a Lucía para decirle lo que había decidido.
cuando todavía habría podido explicarlo. Lucía escuchó las palabras sin entenderlas del todo al principio. El cerebro tiene esa manera de protegerse de los golpes grandes. Los recibe despacio, como en cámara lenta, dando tiempo a que el cuerpo se prepare para lo que viene. Después entendió, y cuando entendió, miró a Rosa. Rosa no la miraba a ella. Miraba la mesa, con esas manos entrelazadas quietas sobre el regazo y esa expresión que Lucía ahora sí reconoció. No era la expresión de alguien que espera una reacción. Era la expresión de alguien que lleva tiempo preparándose para ella. El notario terminó de leer, preguntó si había preguntas, y Lucía dijo que sí. Preguntó si podía ver el documento original. El notario lo puso sobre la mesa. La firma del padre estaba ahí, en la línea de abajo, con esa letra temblorosa que tienen los viejos cuando la mano ya no obedece igual que antes. Y junto a la firma del padre, como testigo, la firma de Rosa. Rosa había sido testigo del testamento que la beneficiaba a ella misma. Lucía tardó unos segundos en procesar lo que eso significaba. Después miró a su hermana con una pregunta que no necesitó palabras. Y Rosa, que había esperado ese momento durante 5 años, levantó los ojos por fin y los sostuvo con una firmeza que no era crueldad, sino algo más complicado. Era la firmeza de quien tomó una decisión hace mucho tiempo y aprendió a vivir con ella. El notario recogió sus papeles con discreción profesional y dijo que estaría afuera si necesitaban algo, que estas cosas era mejor hablarlas en familia. Y salió, cerrando la puerta con ese cuidado de quien sabe que adentro va a pasar algo que no quiere presenciar. Se quedaron las dos solas en la sala que olía a velorio y a historia vieja. Afuera el viento movía el árbol de mezquite. Una gallina cacareó en el solar. El mundo seguía igual mientras adentro de esa sala 2 hermanas se miraban a través de 20 años de distancia y una mentira que apenas empezaba a tomar forma. «¿Cuándo lo hiciste?», preguntó Lucía. La voz salió más tranquila de lo que esperaba. A veces los golpes más grandes producen una calma extraña, como si el cuerpo supiera que gritar no va a servir de nada y guardara la energía para algo más. Rosa respondió sin rodeos, porque a estas alturas los rodeos eran un lujo que ninguna de las dos tenía. Dijo que 5 años atrás, cuando el padre empezó a olvidar cosas y a confundirse y a necesitar ayuda para lo básico, ella había tenido una conversación con él. Una conversación larga, en el corredor, una tarde de domingo. Le había dicho que Lucía no iba a volver, que ya tenía su vida en otro lado, que el rancho necesitaba a alguien que lo trabajara y lo cuidara, y que si se dividía entre las dos iba a perderse porque Lucía no estaba, y una tierra sin quien la trabaje se muere igual que cualquier cosa viva. Y el padre, que para ese entonces confiaba en Rosa con la fe ciega de los viejos que saben que ya no pueden solos, había firmado lo que Rosa le puso enfrente. No porque lo engañara con mentiras inventadas, lo había convencido con medias verdades que eran más peligrosas que las mentiras completas porque tenían suficiente verdad adentro para que el padre las creyera. Era cierto que Lucía no había vuelto en 20 años. Era cierto que el rancho necesitaba a quien lo trabajara. Lo que Rosa no le dijo al padre era que nunca le había dicho a Lucía que el padre necesitaba ayuda, que nunca le había dicho que la situación era tan difícil, que había guardado esa información con un cuidado que ahora, a la luz de lo que había pasado, se parecía demasiado a la estrategia. Lucía escuchó todo esto sin moverse. Después preguntó algo que Rosa no esperaba. ¿Papá sabía lo que firmaba?
Rosa tardó un segundo de más en responder. Ese segundo fue suficiente. Lo que Rosa dijo fue que sí, que el padre entendía. Pero el segundo de pausa, antes de decirlo, dijo otra cosa. Dijo que quizás el padre no entendía del todo, que quizás la mente que empezaba a fallar no había procesado completamente lo que significaba firmar ese papel, que quizás Rosa había aprovechado un momento en que el padre era más vulnerable que lúcido, para asegurar algo que de otra manera habría necesitado una conversación honesta que Rosa no quiso tener. Lucía se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana. Afuera el solar estaba igual que siempre. La tierra café, el huerto al fondo, el corral con las vacas que Rosa había cuidado durante años. Todo lo que ella había dejado atrás. Todo lo que Rosa había cargado sola. Y en medio de eso, una mentira que no era completamente mentira, pero tampoco era completamente verdad, construida con la paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja para ella si uno lo deja. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Lucía sin voltear. Rosa dijo que no lo había planeado, que las cosas habían pasado, que cuando uno está todos los días en un lugar y otro no está, las decisiones se toman solas. Lucía se volteó entonces y miró a su hermana con esa claridad fría que produce el dolor cuando ya pasó el shock, y lo que queda es la comprensión desnuda de lo que ocurrió. Las cosas no se toman solas, dijo. Las toman las personas, y tú las tomaste. Lo que siguió no fue un grito. No fue un portazo, ni un llanto, ni ninguna de las cosas que las películas muestran cuando dos personas se dicen por fin lo que no se habían dicho. Lo que siguió fue peor que todo eso. Fue una conversación larga, sentadas las dos en la sala que olía a velorio, hablando con esa calma agotada de quienes ya no tienen nada que perder, porque lo que perdían era lo que estaba pasando en ese momento. Rosa habló primero. Dijo cosas que llevaba guardadas durante 20 años y que habían fermentado adentro con esa acidez que tienen las palabras que no se dicen. Se vuelven más fuertes con el tiempo, más capaces de dañar, como vino que se convierte en vinagre cuando nadie lo abre a tiempo. Le dijo a Lucía que se había ido a los 23 años con un hombre que no valía el viaje y no había vuelto ni cuando la madre murió, porque la madre había muerto antes de todo esto, y Lucía había llegado tarde al entierro por un problema de autobús que nunca quedó del todo claro. Ni cuando el padre empezó a enfermarse, ni cuando Rosa le mandó recados, que Lucía respondía con promesas de ir pronto que nunca se cumplían. Le dijo que había cargado sola la vejez del padre, las noches de fiebre, las visitas al médico en el pueblo vecino, los gastos que el rancho a veces no alcanzaba a cubrir. Le dijo que había regado esa tierra con sudor durante 2 décadas, mientras Lucía vivía su vida en la ciudad, y mandaba de vez en cuando un poco de dinero que llegaba tarde y alcanzaba para menos de lo que se necesitaba. Lucía escuchó todo sin interrumpir, y cuando Rosa terminó, guardó silencio durante un tiempo. Después dijo su verdad, que era diferente a la de Rosa, pero no por eso menos real. Dijo que se había ido porque quedarse era ahogarse, que la dinámica de esa casa con Rosa siempre en el centro y ella siempre 2 pasos atrás, la había aplastado desde niña, que cuando tuvo la oportunidad de irse la tomó, que sí, que quizás se fue con las manos vacías y el corazón lleno de ilusiones que no duraron, pero que se fue porque era lo único que podía hacer para sobrevivir siendo ella misma. Dijo que sí había recibido los recados, que sí había postergado, que la culpa de eso era suya y no la negaba, pero que entre no volver a tiempo y quedarse sin la herencia que por derecho le correspondía, había una distancia enorme,
y que cruzar esa distancia con un papel firmado, cuando el padre ya no estaba en sus plenas facultades, era una cosa que tenía nombre, y ese nombre no era justo. Rosa dijo que el rancho no habría sobrevivido dividido. Que si se partía entre las dos, con Lucía viviendo a cientos de kilómetros sin intención real de volver, la tierra se perdería. Que ella lo había hecho para proteger lo que el padre había construido durante 50 años. Que había sido una decisión difícil tomada por las razones correctas. Lucía preguntó si de verdad Rosa creía eso, si se lo podía decir mirándola a los ojos. Si detrás de todos los argumentos razonables no había también algo más pequeño y más humano. El cansancio de haber cargado sola, el resentimiento de años y la oportunidad de quedarse con algo que compensara todo lo que había sacrificado sin que nadie se lo pidiera. Rosa no respondió de inmediato, y en ese silencio estuvo la respuesta. Porque la verdad rara vez es de un solo color. La verdad de Rosa tenía sus razones. Había trabajado esa tierra, había cuidado al padre, había sacrificado años de su vida por algo que Lucía había abandonado sin mirar atrás. Pero también había aprovechado un momento de vulnerabilidad. También había guardado información que habría cambiado las decisiones de Lucía si las hubiera tenido a tiempo. También había firmado como testigo de un documento del que era beneficiaria, que era al menos un conflicto de interés, que un hombre en plenas facultades habría notado y cuestionado. Y la verdad de Lucía también tenía sus sombras. Había huido, había postergado, había respondido promesas con promesas. Había dejado que Rosa cargara con algo que era responsabilidad de las dos. Y ahora llegaba a reclamar una herencia de un lugar al que no había vuelto en 20 años, invocando un derecho que no había ejercido en ninguna otra forma. Las dos eran culpables de algo. Las dos habían hecho daño. Pero solo una había hecho algo que no tenía nombre bonito, que no podía explicarse del todo, con el argumento de la necesidad o del sacrificio o de lo que era mejor para la tierra. Fue Lucía quien preguntó por el dinero. Si había dinero además del rancho, si había cuentas, si había algo que el padre hubiera dejado aparte. Rosa dijo que no, que lo que había era lo que veían. La tierra, las vacas, el equipo de trabajo, la casa. Que los años buenos habían sido pocos, y los malos habían sido muchos, y que el padre había muerto con lo justo. Lucía la creyó. No porque Rosa fuera de fiar en ese momento, sino porque la manera en que vivía el rancho confirmaba lo que decía. No era un lugar de abundancia, era un lugar de trabajo y de resistencia, de hacer rendir lo poco para que alcanzara para lo necesario. Rosa no había construido una vida cómoda con la herencia del padre. Había construido una vida de trabajo que era la única que conocía. Eso no cambiaba lo que había hecho, pero sí lo complicaba de una manera que Lucía necesitó tiempo para procesar. Esa noche durmió en el cuarto de su infancia, que Rosa había conservado igual aunque sin usarlo. La misma cama angosta, el mismo ropero de madera, la misma ventana que daba al solar. Lucía se quedó mirando el techo en la oscuridad pensando en el padre, en la firma temblorosa al pie del testamento, en los 20 años que no había vuelto y en los 20 años que Rosa había cargado sola. Pensó en si las cosas habrían sido distintas si ella no se hubiera ido. Si el padre habría tenido una conversación diferente con 2 hijas presentes en vez de una. Si Rosa habría tomado la misma decisión con Lucía al lado. No había manera de saberlo. El pasado no tiene versiones alternativas disponibles. Solo tiene lo que pasó y lo que no se puede deshacer. Al día siguiente,
Lucía fue a ver al notario al pueblo vecino, sola, sin decirle a Rosa. El hombre la recibió con esa cortesía formal, que es lo más cercano a la incomodidad que los notarios permiten mostrar. Lucía le preguntó directamente si el testamento era impugnable. El notario dijo que eso dependía de muchas cosas: del estado mental del testador al momento de firmar, de si había pruebas de influencia indebida, de si existían testigos que pudieran declarar sobre las circunstancias. Dijo que era posible pero complicado, que requería tiempo y dinero y un abogado, que los casos de este tipo entre hermanas eran de los más difíciles porque la línea entre influencia y conversación, entre convencer y manipular, era una línea que los jueces miraban con lupa y que rara vez terminaba de un lado completamente. Lucía salió del despacho del notario con más preguntas que respuestas, y con una claridad nueva sobre lo que tenía enfrente. No era solo la pérdida del rancho. Era la pérdida de la historia que había creído toda su vida sobre su familia, sobre su hermana, sobre el lugar al que siempre creyó que podría volver cuando estuviera lista. Lucía se quedó en el rancho 4 días más. No porque hubiera decidido quedarse, sino porque necesitaba tiempo para entender qué llevarse cuando se fuera. No hablaba de objetos. Los objetos eran lo de menos. Hablaba de lo que iba a hacer con lo que sabía ahora, con lo que no podía de saber, con la imagen de su hermana que había cargado durante 20 años y que en 4 días se había convertido en algo distinto, algo que reconocía pero que ya no era lo mismo. Rosa y ella convivían en la casa con esa tensión de las personas que se dijeron todo y ahora no saben cómo hablar de nada. Las comidas eran en silencio o con conversaciones sobre cosas que no importaban: el tiempo que iba a llover, el estado de la cerca del potrero, si convenía vender unas vacas antes de que llegara el invierno. Cosas del rancho, cosas de la tierra. El único idioma que las dos compartían sin peligro. Hubo una tarde, la penúltima antes de que Lucía se fuera, en que Rosa salió al solar a recoger la ropa tendida y Lucía la observó desde la ventana de la cocina. La vio doblar las sábanas con esa precisión práctica de quien lo ha hecho miles de veces, con los movimientos exactos que no necesitan pensarse porque el cuerpo los aprendió de memoria. Vio las manos de su hermana, más viejas de lo que deberían para su edad, con esa textura de quien trabaja con ellas todo el día. Vio la espalda encorvada por el esfuerzo de tantos años, y sintió algo que no esperaba sentir después de todo lo que habían hablado. Sintió pena, no perdón, pena, que no es lo mismo aunque a veces se confunden. La pena era por los dos, por Rosa, que había sacrificado tanto y había elegido quedarse con ese sacrificio de una manera que la había convertido en alguien capaz de hacer lo que había hecho. Y por ella misma, que había huido de algo que no supo nombrar, y había pagado ese huir con 20 años de distancia y ahora con esto. Esa noche, después de cenar en silencio, Rosa dijo algo que Lucía no esperaba. Dijo que lo sentía, no con esas palabras exactas. Rosa nunca había sido mujer de palabras directas, pero lo dijo de la única manera que sabía. Dijo que ojalá las cosas hubieran sido distintas, que ojalá Lucía hubiera vuelto antes, que si hubiera vuelto antes quizás nada de esto habría pasado. Lucía escuchó eso y entendió que era la versión de disculpa que Rosa podía dar. Una disculpa que seguía cargando la culpa de Lucía adentro, que no reconocía del todo lo que Rosa había hecho, que seguía siendo una media verdad, pero que era real en la medida en que Rosa podía ser real sobre algo tan complicado.
no respondió con calidez. No dijo que estaba bien, ni que lo entendía, ni que podían empezar de nuevo. Dijo que sí, que ojalá. Y eso fue todo. La mañana en que Lucía se fue, las dos estuvieron en el corredor esperando el taxi que venía del pueblo. El sol apenas empezaba a calentar. El rancho olía a tierra húmeda de la madrugada y a café que Rosa había puesto sin preguntar, como cuando eran chicas y la madre ponía el café antes de que nadie se lo pidiera porque sabía que iba a hacer falta. Lucía miró el rancho por última vez. El árbol de mezquite, el corral, el huerto que Rosa había mantenido vivo durante 20 años, la casa blanca con las manchas de humedad en las esquinas. Lo miró todo con esa atención de quien sabe que lo está mirando por última vez y quiere llevarse cada detalle porque después solo quedarán los recuerdos, y los recuerdos son menos fieles de lo que uno quisiera. El taxi llegó. Rosa no se acercó a abrazar a Lucía. Lucía tampoco lo intentó. Se miraron desde el corredor con esa distancia que había entre ellas. No la distancia de los metros, sino la otra, la que no se mide con el cuerpo, sino con todo lo que ya no puede deshacerse. Lucía subió al taxi y no miró atrás cuando el auto arrancó por el camino de tierra. No porque no quisiera, sino porque sabía que si miraba iba a ver a Rosa parada en el corredor, sola como siempre, y que esa imagen iba a quedarse con ella de una manera que iba a costarle mucho trabajo cargar. En el autobús de vuelta a la ciudad, Lucía pensó en el padre, en su firma temblorosa al pie del testamento, en si había entendido del todo lo que firmaba, o si había firmado con esa confianza ciega de los viejos, que delegan en quien tienen cerca, porque ya no tienen fuerzas para evaluar. Pensó en si el padre habría querido esto, no el resultado sino el proceso, la manera, lo que Rosa había hecho para conseguirlo. No tenía respuesta. El padre ya no podía darla, y esa era quizás la parte más dura de todo. Que la persona que podría haber resuelto la pregunta más importante era la que se había ido, y que la pregunta iba a quedar sin respuesta para siempre. Lucía llegó a su departamento de la ciudad entrada la noche. Dejó la maleta en el pasillo, se sentó en la única silla de la sala y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no midió. Después llamó a su amiga, la única familia que tenía en ese lado de la vida, y cuando la mujer contestó y preguntó cómo estaba, Lucía dijo la verdad. No sé todavía. Y eso era exactamente lo que era. No sabía. No sabía si iba a impugnar el testamento, si tenía caso, si valía la pena el tiempo y el dinero y la energía de pelearse con Rosa en un juzgado por algo que quizás al final no ganara. No sabía si iba a volver al rancho alguna vez. No sabía si algún día iba a poder pensar en su hermana sin sentir esa mezcla de ira y pena, y algo que se parecía al amor, aunque estuviera tan dañado que apenas se reconocía. Lo que sí sabía era que la historia que había creído toda su vida sobre su familia ya no existía. Que Rosa no era la hermana fuerte y sacrificada que cargó sola lo que Lucía dejó. O sí era eso, pero también era otra cosa. Que su padre no era solo el viejo bueno que trabajó toda su vida para dejar algo a sus hijas. O sí era eso, pero también había sido un hombre que en su vulnerabilidad había firmado algo que no debió firmar. Y que ella misma no era solo la que se fue buscando algo mejor. También era la que dejó a su hermana sola con un peso que terminó aplastándola de una manera que Lucía no había sabido prever. Nadie era completamente inocente en esta historia. Nadie era completamente culpable tampoco. Y esa verdad gris, sin héroes ni villanos claros,
Era la más difícil de cargar porque no daba ningún lugar donde poner la rabia de forma limpia. Hay familias que se rompen de golpe, con un escándalo o una traición obvia que todo el mundo puede señalar. Y hay familias que se rompen despacio, sin que nadie pueda señalar el momento exacto, porque la grieta fue creciendo en silencio durante años, hasta que un día alguien apoya el pie y el suelo ya no está. La familia de Lucía y Rosa había sido de las segundas. Y lo que quedaba, la pregunta sin respuesta, la firma al pie del testamento, el taxi que se fue sin que ninguna se abrazara, era lo que queda cuando algo se rompe de esa manera. Nada que recoger porque los pedazos son demasiado pequeños y demasiado parecidos a la vida normal para que nadie pueda distinguirlos del polvo. Si esta historia te tocó algo dentro de ti, regálanos un like y compártela con alguien que la necesite escuchar. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú habrías impugnado el testamento o habrías dejado ir? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lucía? Quiero leer lo que piensas. Hasta la próxima historia.